Independientemente de lo que ha provocado la pandemia de COVID-19 como crisis sanitaria, en todo el mundo y particularmente en México no se han detenido muchos de los procesos políticos como las elecciones en Estados Unidos o decisiones en Europa que tienen que ver con el llamado Brexit. Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, y es el término acuñado para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entre otras cosas, la pertenencia a la Unión Europea implica la aceptación de las llamadas 4 libertades fundamentales: la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Y el principal argumento de la campaña a favor de la salida fue que con el Brexit los británicos iban a recuperar el control sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo que permitiría un mejor control de la migración. La decisión de salir de la Unión Europea causó un verdadero terremoto político en el Reino Unido, forzando la renuncia de David Cameron, y el país ha pasado los últimos 2 años y medio aproximadamente tratando de ponerse de acuerdo sobre el tipo de relación que quiere mantener con la Unión Europea. En el camino de estos años, la ex primer ministro Theresa May renunció y fue nombrado el señor Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Lo más que ha logrado el señor Johnson es un acuerdo que establece un periodo de transición y que tiene como objetivo darles a las partes tiempo para ajustarse y negociar los términos de su nueva relación. Dicho periodo de transición se extendió ahora hasta el 31 de diciembre de este 2020 y durante el mismo no habría mayores cambios en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. El acuerdo también define cuánto dinero le debe pagar Reino Unido a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos con los miembros del bloque. Y originalmente estaba estimado esto en 39,000 millones de libras, casi 50,000 millones de dólares. En su momento, el resultado del referéndum en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea causó severos trastornos en los mercados cambiarios y expectativas de ajuste en el comercio internacional. Y ahora, ante la proximidad de la nueva fecha límite, seguramente volverán las turbulencias económico-financieras que impactan en todo el mundo. Pero para entender mejor estos eventuales impactos, ¿qué le parece si consultamos a un experto y de quien le comparto su semblanza? Luis Gonzalí, CFA, es Portfolio Manager desde 2013 del equipo de Administración Local de Activos de Franklin Templeton Servicios de Asesoría México. Asimismo, está a cargo de la estrategia de deuda de los fondos administrados. En 2005 ingresó a Heyman y Asociados, donde se desempeñó inicialmente como analista y posteriormente como socio y gerente de inversiones. Durante su gestión también estuvo a cargo del análisis de deuda global y local para los fondos administrados. Muy buenas tardes, maestro Luis Gonzalí. Un gusto tenerte nuevamente en Cuentas Claras. Y quién mejor que tú, como experto en bolsas y mercados. Y sobre todo, bueno, pues que Brexit nos dejó muchos sustos allá en el 2016, tanto en los mercados cambiarios como también en los mercados físicos de comercio internacional. Pero ahora se viene una nueva fecha. ¿Qué tan cerca estaremos, maestro Luis Gonzalí, de otra turbulencia en los mercados? Gracias, doctor Raimundo. Buenas tardes a tu auditorio. Pues sí, otra vez se va a cumplir esta nueva fecha límite. Digo, ya llevamos 4 años en el proceso. Acuérdense que fue el 23 de junio del 2016 cuando en el referéndum se votó que la gente quería salir de la Unión Europea. En ese entonces, la libra de un día para otro se depreció alrededor de 13%. Y bueno, y ha seguido un camino complicado. En algún momento se apreció, con la pandemia se volvió a bajar, y más o menos ahorita, a la fecha, a cierre de hoy, llevamos una depreciación de como de 12% respecto a ese 23 de junio del 2016. La fecha se acerca. Hay que recordar que el Reino Unido ya salió de la Unión Europea, o sea, eso ya es un hecho, salió a principios de este año, y ahorita es un periodo de transición lo que están viviendo, ¿no? En este periodo de transición no se mueve nada, o sea, ya salió, pero no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de transición que va a terminar justamente el 31 de diciembre. En este periodo de transición va a servir para que
el Reino Unido no quede desprotegido, es decir, se acerque al resto de los países para intentar hacer tratados de libre comercio, incluyendo la Unión Europea. Hay que recordar que para Gran Bretaña la Unión Europea representa alrededor del 40-45% de sus exportaciones, o sea, Reino Unido manda bienes y servicios a la Unión Europea, y además el Reino Unido importa a la Unión Europea alrededor del 50% de las cosas que entran al país, ¿no? Entonces, ahorita justamente donde están estancados es en ese tratado de libre comercio que tiene que hacer la Unión Europea con Gran Bretaña, ¿no? Y la verdad es que es de una tremenda complejidad. Y es de una tremenda, o sea, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de qué tan complejo es, ahorita o la semana pasada no estaba avanzando el trade agreement o el pacto comercial por una queja de los pescadores en Francia, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que quiere la industria pesquera en Francia, probablemente, seguramente, comparten mar, entonces hay que delimitar, o sea, es un complejo, es un proceso bastante complejo. ¿Qué podría pasar? Bueno, antes de eso, para que se den una idea, realmente ahorita el Reino Unido no tiene muchos acuerdos de libre comercio, ¿no? Prácticamente ahorita tiene acuerdos de libre comercio con algunos países. El último que tuvieron fue con Japón, si no me equivoco, fue en septiembre. Alrededor del 8% de su comercio exterior, es decir, de las cosas que exportan, solamente tienen acuerdos por el 8% de sus productos, es decir, con países que solamente reciben el 8% de sus productos. El 92% de sus productos todavía no tienen un acuerdo comercial. Entonces, incluyendo la Unión Europea, que va el 43% de sus exportaciones, y Estados Unidos, en el que va el 16%. Es decir, ahí estamos hablando de números gruesos, del 60% de sus exportaciones todavía no tienen un acuerdo comercial. Y se supone que este periodo es justamente el periodo para negociar esos acuerdos. Entonces, faltan 10 semanas para que se acabe el año, y en esas 10 semanas tiene que salir el acuerdo, por lo menos el acuerdo de la Unión Europea. Y los americanos ya dijeron que sin acuerdo de la Unión Europea es muy poco probable que tengan un acuerdo con el Reino Unido. Entonces, es importantísimo que salga el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué pasa? Sí, dime. Sí, maestro González, uno de los termómetros de las economías, sabemos, son los índices de bolsa. El Financial Times Stock Exchange regresaría a niveles tan bajos como lo vimos allá por el mismo año 2016. Los niveles máximos aquí en la última consulta que yo hice estuvieron allá por los 7,500 puntos, y vemos ahora el indicador en los 6,016 puntos. ¿Cómo se comportará ese termómetro del mercado del Reino Unido ante este nuevo deadline? Yo creo que la mayor volatilidad va a ser con tipo de cambio, ¿no? Cualquier problema de comercio exterior y tipo de cambio flotante, que es como el que tiene la libra, tiende a ajustarse a través de tipo de cambio. Si se fijan, cuando el Reino Unido decide no salir, más bien decide en su referéndum del 2016 salir de la Unión Europea, a la bolsa inglesa prácticamente, o sea, sí hubo una baja, etcétera, pero no al mismo nivel que la moneda, ¿no? Al final del día, en donde se va a ver el golpe fuerte va a ser en la moneda, se va a depreciar, y eso eventualmente va a ser positivo para la economía de la inglesa, porque se vuelve mucho más atractivo los bienes y servicios que ofrece Inglaterra, no el Reino Unido. Ahora, lo que iba y justamente va enfocado hacia la bolsa, ¿no? ¿Qué pasaría si no se llega a un acuerdo comercial? ¿No? Entonces entra en vigor a partir del 1 de enero las reglas del WTO, del World Trade Organization, ¿no? Entonces, en esencia, uno podría ver, bueno, ¿cuánto se va a aumentar
las tarifas o los impuestos a los bienes. Y si nos ponemos a ver, es que en promedio alrededor del 3% de impuestos sobre los bienes del Reino Unido. Dices, bueno, no es mucho, 3% no es mucho. Ojo, son bienes no agrícolas. Sin embargo, si ya nos metemos a distintos sectores, vamos a ver que para autopartes o para coches, el impuesto aumentaría en un 10%, y prácticamente gran parte de la industria automotriz inglesa es para exportación. Entonces, de entrada, ahí tendríamos un incremento del 10% en insumos, más 10% al momento de que salgas a exportar, ¿no? Entonces, tienes un incremento en el precio altísimo. Y para bienes agrícolas, que pues, al final del día son materias primas, serían todavía tasas más altas, hasta llegar al 35% en el caso de algunos derivados de lácteos, ¿no? Entonces, las materias primas en el Reino Unido se encarecerían, y esto haría que los productores tengan que encarecer sus productos y por lo tanto, pues probablemente, obviamente perder mercado, o bien tenerse que comer ese costo con tal de no perder mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la disrupción. Si bien el promedio de los aranceles es apenas 3%, sectorialmente podríamos ver dónde va a estar el impacto más fuerte, ¿no? Claro, Y claro. Maestro González. Dime. Sí, maestro González, finalmente, ¿y cómo impactaría acá a más de 8,000 kilómetros de distancia? ¿Cuál sería el impacto fundamentalmente en nuestro mercado cambiario para nuestra audiencia? Si se lo compartes, por favor. La verdad es que lo veo muy lejano, ¿no? Al final del día, el afectado va a ser Inglaterra, quizás sus socios comerciales más importantes, como puede ser la Unión Europea, probablemente Estados Unidos en una muy menor medida, sí. Pero digamos que para México no le veo mucha afectación. Bien. Tampoco le veo mucha oportunidad, ¿no? La verdad es que nuestro comercio importante es con Estados Unidos, claro. Y en ese sentido ese mercado se va a ver poco afectado. Probablemente ganemos algo de mercado en la Unión Europea, pero será completamente marginal. Cómo no. Maestro González, como siempre, muy agradecido aquí desde Cuentas Claras en TV Mexiquense, en el 34.2. Muy agradecido contigo por esta entrevista. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por la invitación, doctor. Estamos al habla. Gracias, muy amable. Bueno, pues pues usted ahora acaba de escuchar en Cuentas Claras el porqué en hechos políticos y económicos que nos podrían parecer muy lejanos o bien intrascendentes, no lo son tanto, puesto que tienen un alto impacto local, dada la interrelación que hoy existe de las bolsas y mercados. Si usted nos lo permite, vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en el 34.2.